Muy buenas tardes. Nuestro proyecto se llama La sostenibilidad en mercados campesinos como experiencias asociativas. Mi compañera Ana María Torres Hernández y Leonardo Cardona Gómez somos profesores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Lideramos un proyecto en conjunto entre el Programa de Administración de Empresas y la Escuela de Economía Solidaria, que hacen parte de la misma institución. De antemano, muchas gracias por este espacio, por la participación que nos han permitido y por dar a conocer esta experiencia de investigación. Ana María, entonces, prosigues con la presentación. Bueno, gracias, Leo. Muy buenas tardes. A continuación, vamos a presentar a ustedes la introducción y el contexto sobre el cual estamos desarrollando el proyecto de investigación. En lo referente al contexto, estamos trabajando la vulnerabilidad de las economías campesinas bajo dos tópicos. La intermediación, que nos ha permitido encontrar resultados donde el campesino, el productor, es el que menos recibe capital, más o menos está estimado en un 15% para el productor frente al precio del consumidor final. El otro punto tiene que ver con el mercado de consumo de alimentos, donde se encontró que la mayor concentración de consumos de alimentos se encuentra en los almacenes de grandes superficies y en todo lo que tiene que ver con la agroindustria. Otros elementos importantes tienen que ver con las economías locales deprimidas, que sin lugar a dudas es uno de los problemas que más ha venido afectando los mercados campesinos, sobre todo la subutilización de estas estructuras. El otro punto fundamental de vulnerabilidad de las economías campesinas tiene que ver con la violencia, las migraciones, la minería, las economías ilícitas y las migraciones que se dan del campo a la ciudad, que son unas problemáticas fuertes que en ese momento se está viviendo a nivel rural. Como parte o fundamentación teórica se han trabajado conceptos como circuitos cortos de comercialización, que es una de las actividades que se han encontrado en estos mercados campesinos. Los mercados campesinos, como bien lo hemos venido eh, informando a través de esta corta charla, los emprendimientos asociativos, puesto que aquí llegan asociaciones, grupos, cooperativas, que empiezan a generar las dinámicas de los mercados campesinos y la sostenibilidad como parte y eje fundamental de estos mercados campesinos. Otros conceptos que se han trabajado es la misma sostenibilidad de los emprendimientos económicos solidarios, que tiene que ver con las organizaciones del sector solidario, basado en autores como José Luis Coragio y Luis Ignacio Geithner. Bueno, la investigación básicamente se realizó bajo el enfoque de la teoría fundamentada. Para nosotros era muy importante hacer una primera aproximación desde el punto de vista descriptivo a estos espacios de los mercados. Entonces, a partir de esas visitas, a partir de observaciones estructuradas, de entrevistas con los participantes, con las asociaciones participantes de los mercados, tratamos de identificar unas primeras categorías relacionadas con las prácticas económicas solidarias. Posteriormente, a partir de un análisis ya más en profundidad sobre el contexto de los mercados, su incidencia, digamos, en los enfoques de economía social y solidaria, construimos ya unas categorías de análisis y a partir de las cuales empezamos a contrastar en diferentes documentos y a partir de diferentes experiencias documentadas, a través de una estrategia de análisis de contenido, a partir de esas categorías, qué nos decían estas investigaciones sobre la sostenibilidad de los emprendimientos asociativos, específicamente las experiencias de mercados campesinos. ¿Qué encontramos como resultados? Pues básicamente a partir de las experiencias documentadas de mercados campesinos encontramos que obviamente el acercamiento y el abordaje teórico y metodológico a las experiencias de mercados, principalmente en Colombia, pero también contrastándolas con otros países latinoamericanos,
sigue siendo desde una mirada como economías residuales o como economías marginales, no realmente como economías alternativas. Entonces es una mirada desde el enfoque tradicional, enfoque teórico tradicional económico, que asume que estas formas o estas prácticas económicas pues realmente están a medio camino o a mucha distancia de proyectos productivos tal como los analizan los enfoques económicos tradicionales. Entonces, en esa medida encontramos que efectivamente hay una inadecuación teórica del concepto, específicamente del concepto de sostenibilidad de emprendimientos asociativos, y en las experiencias que encontramos, ya concretamente de los mercados analizados, que, que estos estudios pues los analizan o los abordan como emprendimientos orientados a un mercado, ¿sí? Ya sea un mercado que esté abierto, de libre competencia, o un mercado regulador, benefactor. Algunas de las otras experiencias, pues obviamente los abordan como emprendimientos orientados a la solidaridad o al concepto que guió un poco o que guió el enfoque de sostenibilidad, que es el concepto de reproducción ampliada de la vida. Otras experiencias, hay también una tensión entre emprendimientos autogestionados con capacidades asociativas, pero también en los estudios se analizan estas experiencias de mercados como emprendimientos sin optimización de recursos y bajos niveles de innovación. ¿Sí? Entonces hay una mirada doble en donde predomina de alguna forma la mirada de emprendimientos orientados al mercado o de emprendimientos, como lo decimos anteriormente, que hacen parte de prácticas económicas marginales. ¿Qué encontramos en las experiencias de mercados campesinos y sobre todo la sostenibilidad, entendida esta como la capacidad del mercado o de esta experiencia económica de perdurar en el tiempo, pero también de lograr sus resultados económicos y sociales? Que muchos de ellos logran mantenerse en el tiempo justamente porque abordan de alguna forma la idea de reproducción ampliada de la vida de todos. Es decir, emprendimientos que están no guiados exclusivamente por una lógica económica de acumulación de capital, sino guiados por la necesidad de mejorar condiciones de vida, construir tejido comunitario, restaurar o mitigar los impactos en el medio ambiente de las actividades productivas y generar de alguna forma una cultura comunitaria, un tejido social, que es lo que les permite efectivamente sostenerse en el tiempo. Allí encontramos, muy relacionados con esta idea, pues el concepto de autogestión, que es la capacidad de estas personas y de estas comunidades de tomar sus propias decisiones, de generar una especie o una categoría de gobernanza en el sentido de tomar decisiones de manera consensuada, conjunta, colaborativa, y obviamente esto genera unas capacidades, una predisposición hacia la asociatividad como otro elemento fundamental identificado en la sostenibilidad de los emprendimientos en las experiencias que analizamos. La asociatividad entendida como esa capacidad de realizar alianzas, de establecer relaciones de confianza o relaciones perdurables con otras entidades o con otros actores del territorio para la sostenibilidad de su proyecto de mercado o sus proyectos productivos. Esto ya en un contexto un poco más amplio, pues hace parte del trabajo en red, del concepto también de territorios solidarios, en los que efectivamente ya hay una comunidad ampliada de organizaciones, de mercados, de actores productivos que establecen relaciones de confianza o alianzas para poder sostener estas formas económicas. Muchos de estos emprendimientos asociativos o estos emprendimientos participantes en los mercados trabajan de alguna forma con modelos de negocio híbridos. Son organizaciones que, si bien generan productos y servicios con un precio de mercado o con la lógica del mercado, se sostienen también de alguna forma por actividades benéficas o por actividades o por el financiamiento que proporcionan entidades no gubernamentales o las mismas entidades del Estado. Y un último factor importante en la sostenibilidad de estos emprendimientos es una articulación con, ya a nivel institucional, a nivel macro, obviamente en el marco de un Estado de Derecho, de un Estado social de derecho. Es decir, hay un soporte institucional público que permite que estas experiencias tengan de alguna forma esa sostenibilidad, el logro de esos objetivos sociales, económicos, culturales, humanos que se proponen, siempre que haya de alguna forma una intervención también o una articulación efectiva con políticas públicas para el desarrollo local y para el desarrollo comunitario. Entonces, estos son de alguna forma los elementos que se identificaron en estas experiencias y que nos permiten a nosotros también
hacer una reflexión crítica sobre la forma en la que la academia, la investigación o las instituciones del Estado analizan y abordan estos emprendimientos, porque son categorías de alguna forma de análisis, categorías teóricas, en donde ha predominado una mirada única, una mirada economicista a estas formas económicas que obviamente impactan o tienen un impacto supremamente importante en las economías locales y regionales. Muchas gracias.